finalmente el cuestionado cardenal que se apareció allí a pesar de estar sancionado, dice que se retira, que no va a participar, pero que quiere defender su inocencia, ¿verdad? Sí, últimas noticias, Juan, del conclave que va a ser el 7 de mayo, confirmaron que va a empezar a las 4:30 de la tarde. Habían dicho que eran 135 cardenales, Juan, ahora son 133, dicen ellos, porque finalmente 2 no pueden asistir por motivos de salud. Estamos viendo las imágenes a través de nuestro canal de YouTube de la reunión de los cardenales y los homenajes y las misas del novenario que se están haciendo esta semana, hasta el 7 de mayo, recordemos, en honor al Papa Francisco. Y lo último que se sabe con esta participación de los cardenales, Juan, es que finalmente Angelo Becciu dice que desiste de participar en el cónclave. ¿Qué rollo este señor? Hay que recordar que fue condenado por un caso de corrupción a 5 años, 6 meses, y de hecho fue inhabilitado para ejercer algún cargo en el Vaticano. Esto porque compró un edificio en Chelsea, en Inglaterra, luego le subió, digamos que los costos, lo vendieron, eso le salió muy mal al Vaticano, también unas donaciones que hizo supuestamente, pero parece que el dinero nunca apareció. Pues fíjese que ayer tuvieron reunión los cardenales, hicieron una reunión y tal, y estaba el secretario de Estado, Pietro Parolin. Sí. Y Pietro Parolin salió y dijo, tengo los documentos donde el Papa Francisco dejó escrito que Becciu estaba condenado por corrupción. A pesar de eso, son 2 documentos que tenía Pietro Parolin. A pesar de eso, luego el portavoz, que es Matteo Bruni, dijo que los cardenales no habían adoptado ninguna deliberación respecto a Becciu en ese momento. Pues llegó un comunicado del mismo Angelo Becciu. Sí. Dice, por el bien de la Iglesia a la que he servido y continuaré a servir con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre. He hecho a la voluntad del Papa Francisco y no entrar en el cónclave a pesar de seguir convencido de mi inocencia. Ahora en las imágenes, aquí estamos viendo, mire, a Angelo Becciu en el momento en que llega a visitar al Papa Francisco. Son imágenes que están rotando por allí porque dicen como que le dice algo, no se sabe qué es lo que le dice y tal, pero al final sonríen. La cosa es que fíjese, Juan, que sí había malestar de otros cardenales con la participación finalmente de Becciu. Había algunos que decían que si el Papa Francisco había firmado los documentos, pues no estaba bien que participara en el cónclave. Hay algunas declaraciones, por ejemplo, de Fernando Filoni, que es uno de los italianos, decía que la situación estaba generando sufrimiento en estas reuniones previas al cónclave y que era mejor que diera un paso al costado del mismo Becciu. Juan, ¿sabe cuándo fue el último cónclave que nos hizo en Roma? ¿Cuándo? No hace nada. En el año 1800. Sí. En el año 1800 ese cónclave se llevó a cabo en Venecia y fue cuando fue elegido Pío VII. Pío VII. El último que no fue en Roma. Se hizo en Venecia. Ok, 4:30 de la tarde, 7 de mayo, esa es la primera votación del cónclave finalmente para elegir al sucesor del Papa Francisco. Eso es muy emocionante, la Sí. verdad. Mire, Kelly, que la cuenta de Vatican News ha publicado como un pequeño resumen que vale la pena que lo retomemos. Vale la pena que lo retomemos en relación con cómo va a ser el asunto a partir del 7 de mayo. A partir del 7 de mayo acaba de enviar este datito Vatican News como para tenerlo ahí siempre referenciado. Se van a reunir en cónclave 53 cardenales europeos, 37 americanos, de ellos 16 son norteamericanos, 4 centroamericanos y 17 sudamericanos. No son pocos. Pilas, no son pocos. 23 asiáticos, 18 africanos y 4 oceánicos. Ahí da los 135, pero evidentemente hay 2 que están enfermos. De España, el cardenal Cañizares, muy, muy enfermo, ¿no? Sí. Muy. Y el de Bosnia, ¿no? Ni siquiera, mejor dicho, el de Bosnia hizo saber al jefe del colegio cardenalicio que ni siquiera podría abordar un avión. Sí, no pudo viajar. Ni siquiera podría abordar. Nos quedan 133. 133, menos Becciu, 132. Recuerda Vatican News. El más joven es el australiano Mikola Bichok, de 45 años. ¿45 años? Que está en Ucrania, ¿no? 45, sí. Y el más anciano, el español Carlos Osoro Sierra, de 79, que obviamente dicen los vaticanistas no lo van a elegir. No lo van a elegir. Por primera vez, 12 naciones con electores nativos están representadas en la Capilla Sixtina. Haití, Cabo Verde, Papúa Nueva Guinea, Suecia, Luxemburgo y Sudán del Sur.
Dice, bueno, ahí dan los nombres de los cardenales electores relacionados, bueno, de Sudán del Sur, los nombres. En total, recuerda la comunicación de Vatican News, se van a reunir allí en la Capilla Sixtina 135 menos los 3 que les estamos contando. Sobre los electores creados por los 3 últimos pontífices, dice el Vaticano lo siguiente. El cardenal elector más joven es el australiano de adopción Mykola Bichok, de 45 años, originario de Ucrania. Obispo de la eparquía de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne, de los ucranianos, y el más anciano es el español Carlos Osoro Sierra, de 79 años. Ojo con un término que acabo de leer ahí. ¿Qué es la eparquía? Es una diócesis. Exactamente las diócesis, pero de las iglesias orientales. Entonces aquí en Occidente, a una diócesis con obispo le llamamos diócesis. En Oriente le llamamos eparquía. Y el que es cabeza de la eparquía es el eparca. El eparca. Es más, tengo que verificar eso. Creo que por estas zonas del mundo hay un eparca. Creo que en Bogotá hay una eparquía. Bueno, estoy mezclando peras con manzanas. Dice, los más numerosos son los nacidos en 1947. Hay 13 entre los que emitirán su voto con 78 años cumplidos o por cumplir. Seguramente muchos dirán, a no ser que... Grandes. Sí, muy grandes, ya muy ancianos, que de pronto estos estarían como por fuera. Solo el cardenal Baldassare Reina es de 1970, con lo cual cumplirá 55 años el 26 de noviembre. ¿Recuerdan a Baldo? A Baldo Reina, como le dicen. Fue el hombre que encabezó el Via Crucis en la Semana Santa. Muy joven. Mientras los cardenales Leo Frank, de 1971, y Rolandas Macricas, de 1972, no tienen coetáneos. Es decir, no hay personas que estén en ese mismo rango de edad. Veteranos del cónclave son los 5 cardenales creados por San Juan Pablo II. O sea, hay cardenales que vienen de la época de San Juan Pablo II. El francés Philippe Barberin, el croata Josip Bosanic, el húngaro Peter Erdo, que por ahí escuché en las últimas horas que no lo están queriendo mucho en el precónclave, por su simpatía muy evidente con el señor Orbán, el bosnio Vinko Pulic y el ganés Peter Turkson, que es una carta muy fuerte de África. Hay en cambio 22 electores que recibieron el birrete cardinalicio de manos de Benedicto XVI, y aquí está la cifra, y con eso cierro, porque es una información muy larga, muy interesante del Vaticano, pero es preferible que la entreguemos graneadita. 108, esa es la cifra oficial, que fueron creados cardenales por el Papa Francisco. Eso equivale más o menos al 80% de los cardenales, que vaya uno a saber si van a seguir las líneas de él. Y hay que recordar, Juan Manuel, que de todas maneras al Papa Francisco lo eligieron cuando tenía 76 años. No era de los más jóvenes del cónclave anterior. Entonces, esto es de contener la respiración y esperar a ver con qué sale ese humo blanco, qué nombre va a traer ahí involucrado, ¿no?